Todas las personas, en algún punto de su vida, sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad. Esto es, Me Fracturé. ¿Qué tal a todos? Bendecido día. Hoy estamos en un capítulo más. Ya estamos casi en la recta final de esta temporada 2, de este que es tu podcast, Me Fracturé. Ya estamos en el episodio 15 y hoy tenemos un testimonio muy bárbaro como siempre. Hoy tenemos un invitadazo que es de Argentina, es el primer argentino que tenemos por acá. Pero antes de presentarte a nuestro invitado de lujo, déjame te presento el programa. El programa de hoy se llama Ego. Ego. Ese ego que yo creo que todos nos cargamos, sobre todo cuando nos cuesta aceptar que se nos ha fracturado la vida, o como en este caso, cuando a lo mejor vivimos en una verdad que en realidad era una mentira. Está bárbaro porque el chamuco, acuérdense que siempre combina mentiras con verdades. Entonces, sin hacer más preámbulo, hoy les presento a mi queridísimo Karim. Él es evangelizador digital, tiene un excelente contenido. ¿Cómo estás, canijo? Saludos hasta Argentina. Hola hermano, ¿cómo está todo? Qué alegría estar hoy acá presente. Un gustazo, canijo. Fue todo un show, les comento a ustedes que nos escuchan hacer este podcast, porque el chamuco como que se enoja y dice, no, voy a impedir que graben, pero estoy seguro que este podcast realmente, este episodio te va a servir mucho con este tema de el ego. Entonces, vamos entrando de lleno para que mi queridísimo Karim nos pueda contar su testimonio. ¿Qué tiene que ver el ego con tu fractura para que tú te pudieras encontrar con Jesús? Los micrófonos son todos tuyos, hermano. Bueno, yo les voy a compartir mi testimonio de vida, mi gran fractura, que decidimos titularle ego porque fue lo que quebró en mí. Tuve que olvidarme de ese enorme ego que ya voy a ir a eso. Mi testimonio es que me he convertido del protestantismo al catolicismo. Y todo arranca, yo desde chico, una familia católica de nombre, ¿no? Pero por costumbre, no practicante en sí. Eh, yo iba a un colegio católico, me, por cuestiones familiares y los problemas con el colegio deciden cambiarme a un colegio protestante. No por la religión, sino porque a nivel pedagógico era uno de los mejores, ¿no? De mi ciudad, simplemente por ese hecho, pero protestante, ¿no? Y ahí es donde nace mi fe, ahí es donde empiezo a conocer a Dios, empiezo a creer en Él, ¿no? Empiezo a encontrarme con Dios, eso no lo voy a negar, ¿no? Porque si bien los hermanos protestantes están errados, yo estuve errado, son buenas personas algunos. Y yo he podido encontrarme con Dios al principio ahí, pero como decías, una visión quizás mentira con verdad o con algunos errores muy graves. Entonces mi fe empieza ahí, con los protestantes, yo tenía, no sé, 12, 13 años, y empiezo a crecer en ese ambiente, a ir a las reuniones, ya el mismo colegio tiene una iglesia, ¿no? Entonces yo solía ir a la iglesia los fines de semana, pero al mismo tiempo, yo era católico, porque me bautizaron mis padres y me hicieron hacer los sacramentos, la comunión y al mismo tiempo la confirmación. Al mismo tiempo de esto, cuando yo empiezo a encontrarme más con Dios ahí con los protestantes. Eh, entonces era un ida y vuelta. Estaba a veces un domingo con los de confirmación y después con los en la iglesia protestante. Tenía ahí todo un mambo, vamos a decirlo así, algo que me daban vueltas la cabeza, unas palabras, otras, y bueno, y así es como nace mi fe en medio de esa confusión. Yo sigo creciendo, me sigo formando, entro en la adolescencia, empiezo a encontrarle obviamente el amor a Dios,
empieza a crecer mi fe con los protestantes, mucho estudio bíblico, mucho estudio, lo cual te lleva a encontrarte con Dios, pero también cuando uno malinterpreta las escrituras o cuando le enseñan las escrituras malinterpretadas, eso hace mal, muy mal. No por citar las escrituras o por leerlas estamos bien, el mismo Satanás citó las escrituras cuando tentó a Jesús. Bueno, ahí nace mi fe. Yo además esto se suma a mi personalidad, que siempre fui una persona muy soberbia y orgullosa y intransigente total. No voy a perder una discusión, por más que yo tenga la razón, no voy a perder una discusión, no voy a ceder, siempre tuve ese pecado. Que bueno, que también se fue alimentando con los protestantes, porque te llevan de una u otra manera a ese pecado de la soberbia, el primer pecado de Satanás, ¿no? El creerse que uno está bien y el resto está mal. Eh, Crezco en ese ambiente, nos mudamos con mi familia a otra provincia y casualidad empiezo un grupo de la iglesia católica, porque mi hermana había ido y bueno, me invitó, qué sé yo estaba muy solo, no tenía amigos, no conocía a nadie, digo, bueno, voy. Pero yo era protestante, no creía en la Virgen, en los sacramentos, en el Papa. Para mí la religión, la iglesia, todo era un invento del hombre. Para mí era solo Biblia y nada más. Si no está en la Biblia no me interesa. Dios no tiene una religión, ese era el argumento, ¿no? Cuando uno muere no te va a preguntar de qué denominación era, sino si has creído en él, etcétera. Ese era el pensamiento el cual me enseñaron, ¿no? Yo no desde chico con los protestantes. Y yo con todo esto voy al grupo católico de jóvenes, en donde mi postura era firme también, ¿no? Todos sabían que yo era protestante, que no me hablen de la Virgen y de esto y lo otro. Yo obviamente me ubicaba, sabía que estaba en un grupo de la iglesia católica, no iba a ir a hablar mal en frente de ellos, pero cuando me preguntaban yo daba mi opinión y decía yo no creo en esto, en lo otro. Cuestión que siguió creciendo con todas estas ideas erradas de Dios, las escrituras malinterpretadas, y mi personalidad también seguía aumentando, ¿no? Ese ego, ese egoísmo, esa soberbia, ese orgullo. Esto me lleva a tener muchas discusiones muy grosas, muy grandes, con muchos amigos que me hice católicos, ¿no? A los gritos inclusive, fuerte las discusiones. Yo no iba a transigir para nada, pero un día Dios me pegó una cachetada, que fue un día que tuve una discusión con un amigo muy fuerte sobre la Virgen, y yo llegué a mi casa, apoyé la cabeza en la almohada y no podía dormir. Me quedaban los pensamientos, las palabras, y si sí, y si esto es así, y si lo otro es así, ¿qué pasa? Y ahí es cuando empieza un proceso, ¿no? de estudio, mucho estudio. Gloria a Dios, me encuentro con la apologética católica, que es lo que me ayudó a salir del protestantismo. Yo igual seguía cerrado en mi posición, pero lo que sí puedo admitir es que en mi corazón había un deseo de la verdad, muy profundo de la verdad, porque yo podía discutir todo lo que quiera con los demás, ser intransigente, orgulloso y demás, pero yo volví a mi casa a apoyar la cabeza en la almohada y como te decía, quedaba pensando y quería investigar la verdad y le preguntaba a Dios, ¿sí, si esto es así, si lo otro? En mi corazón había una búsqueda de la verdad, ¿no? Que muchos protestantes la tienen y conozco muchos que se han convertido, porque eran sinceros con ellos mismos, ¿no? Querían buscar la verdad. Y así como conozco otros que no les interesa la verdad, sino solamente tener razón, ¿no? Eh, entonces Dios me empieza a dar unas cuantas bofetadas, diciéndome, orientándome, ¿no? Es por acá, porque, oigan, lo que voy a decir no es mérito mío ser católico, no es mérito mío, es todo mérito de Dios. Y gracias a Él, que Él ha querido mostrarme y enseñarme la verdad y traerme a su verdadera iglesia, mostrarme cuál es el camino, no es mérito mío. Yo lo único que hice fue querer saber la verdad, pero Dios me la mostró, Él me enseñó el camino. Entonces, es todo mérito de Él y todo obra de Él.
y gracias a él estoy acá en este camino, ¿no? En la verdadera iglesia de Cristo. Entonces yo empiezo a estudiar apologética, empiezo a instruirme un poco más, y ahí empieza el cambio. Fue un proceso de 3 años, lo que me costó aceptarme al catolicismo, aceptar la iglesia católica. Casualidad que el primer paso de mi conversión fue la Virgen María, a quien yo más odiaba, contra quien más yo hablaba en contra, a la persona que ni siquiera quería escuchar nombrar, con la Virgen María fue el primer paso para mi conversión. Y no fue casualidad, fue obviamente todo el plan divino, ¿no? Así breve, un día me regaló un rosario, yo no sabía ni siquiera cómo se rezaba, nada. Vi que mucha gente lo usaba por moda, que quedaba lindo con la ropa, entonces solo un día fue, y decidí usarlo porque quedaba lindo con la remera que yo tenía, el rosario de blanco. Resulta que ese día tuve unos problemas muy grandes, estaba muy triste y no sabía qué hacer y digo, voy a la iglesia, y me meto en una parroquia, ¿no? Y estaba en el Santísimo, en su momento yo no sabía ni qué era el Santísimo, pero yo estaba enfrente del Santísimo, solo, en el oratorio de puerta cerrada. Y, y se me viene, rezar el rosario, rezar, sacate el rosario que tenés y rezar. Y yo no sabía rezarlo. Lo saqué, recité algunas oraciones como pude, lo que me acordaba, todo es un quilombo. Yo estoy seguro que fue de agrado de Dios y de la Virgen porque lo hice de corazón, pero no sabía nada. Fue recitar un par de oraciones, Ave Marías, Padre Nuestro, todo mezclado. A la mitad del rosario siento que la puerta se abre, siento una presencia atrás mío. Yo con los ojos cerrados seguía rezando, no quería abrir los ojos, y empiezo a sentir otra presencia a mi costado, a mi derecha, otra presencia a la izquierda, otra presencia adelante, y después luego era una presencia que me envolvía, me caían las lágrimas, la piel de gallina, y yo seguía rezando, tenía miedo de abrir los ojos, no sabía dónde me iba a encontrar. Terminé de rezar el rosario, abrí los ojos, la puerta jamás se había abierto, no había entrado nadie, y ahí dije, fue María, tuve un encuentro con María. Y ahí es cuando empieza el proceso mío de meterme de lleno y decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Y ahí es cuando entro mucho a estudiar la apologética, ahí es cuando ya no dormía de noche porque me quedaba leyendo la Biblia comparando que esto, que lo otro. Y así fue un proceso. Después con la Eucaristía también tuve otro encuentro con Jesús, después con la confesión, con esto, con todas las cosas que los protestantes no creen, ¿no? Fue Dios que me fue mostrando paso a paso, y fue fracturando mi ego porque yo tenía que aceptar que estaba en una mentira, tenía que aceptar que yo estaba mal, que estaba equivocado, que todo lo que había creído era una mentira. Puede haber tenido verdades, pero verdad con mentira termina siendo siempre mentira. Jamás es verdad. La verdad tiene que ser completa, si no, no es verdad. Y yo tenía que aceptar eso en mi corazón. Y ahí fue cuando viene la fractura, ¿no? Yo en su momento ya creía en la Virgen, ya creía en la Eucaristía, creía en el poder delegado del sacerdocio, creía, bueno, en casi todas las cosas de la Iglesia Católica, pero en algo que no creía era en la Iglesia. Yo decía que todas las iglesias es lo mismo, si te acerca a Dios está bien. No quería aceptar la Iglesia Católica como la única y la verdadera, creada y fundada por Cristo. Y ese fue el golpe mayor del ego, de decir, tener que aceptar que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo y las demás no son de Él, fue un golpe muy grande a mi corazón. Tener que aceptar que toda mi vida, todo lo que yo había pasado, había vivido, experimentado, no era el camino verdadero de la Iglesia de Cristo. Y cuando por estudio llego, ¿no? a la verdad de que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, fue un golpe muy grande. Me acuerdo, lloraba por mucho dolor, mucha culpa. Inmediatamente me acuerdo, era re tarde, salí de mi departamento, fui a buscar una iglesia, una parroquia, y quería confesarme entre lágrimas, que por no haber creído en la iglesia de Cristo, por haberme cerrado a una mentira. La verdad que
no estoy orgulloso, ¿no? Obviamente de mi pasado, pero sí lo agradezco, porque si yo no hubiese sido el protestante que fui, hoy no sería el católico tan convencido que yo soy hoy. Eh, Porque eso, de una u otra manera, fueron los designios divinos que me llevaron, me ayudó mucho a estudiar, que es algo que agranda mi fe enormemente, porque mientras más conozco de Dios, más le amo y más quiero saber de Él y más me acerco. Y creo que, bueno, todo pasó por algo, fue una fractura enorme, sigo trabajando en eso porque es mi pecado favorito, la soberbia, el egoísmo, el orgullo. Y Dios me volteó, me dijo, vos estás mal. Y yo lo tuve que aceptar. Y sabes, yo ahora me dedico a debatir contra protestantes, ¿no? Me dedico a defender aquello contra lo que yo atacaba. Y me suelen decir mucho que vos peleas, vos juzgas a los demás, que no eso no está bien, etcétera, etcétera, la apologética, ¿no? Defender la fe. Que al hermano que está equivocado, al protestante, hay que dejarlo, que el ecumenismo, que esto, que aquello, toda una visión errada también por parte de los católicos, ¿no? Yo mismo, por carne propia, sé que prefiero herir tus sentimientos, pero decirte la verdad antes de callarme o decirte una mentira y dejarte que sigas en eso. Porque a mí lo que me ha servido para convertirme al catolicismo han sido los amigos que me han gritado y me han dicho mis verdades, hiriéndome mis sentimientos. Eso ha sido lo que me ha servido y no las personas que han consentido mis creencias, que me han dicho que estaba bien, que si creo en Dios, bla, bla, bla. Esas personas no me ayudaron en nada. Los que me ayudaron fueron los que me dijeron mis verdades, aún clavándome una daga en mi corazón, hiriendo mis sentimientos, pero me dijeron la verdad. Entonces, yo sé por carne propia que como a mí me ayudó, yo porque discuta con alguien no significa que esté mal, todo lo contrario, a mí me ayudó a convertirme al catolicismo. Siempre hay que decir la verdad, porque la mentira, que es del demonio, sabemos, no es el padre de la mentira, lo dijo Jesús, te, te lleva por un camino que la verdad cada vez que avanzas un poco más es más difícil salir. Y todo se va incrementando, así como en mí fue incrementando cada día el ego, cada día la soberbia. Y gloria a Dios, ¿no? Que Él me trajo de regreso, me agarró así, me dijo, vení para acá. Eh, pero me he encontrado con gente que, la verdad, ha cerrado su corazón a la verdad y solo les importa ganar una discusión, tener la razón. Sigo trabajando en este ego que ha sido fracturado por Dios y que poco a poco se va convirtiendo en humildad. Todos los días lo trabajo, pero esa ha sido la gran fractura de mi vida, tener que admitir que yo estaba en una gran mentira y aceptar la verdad de Cristo, que es una sola y permanece en el tiempo, no cambia jamás. Gloria a Dios, hermano. Yo quisiera aterrizar varios puntos y varias ideas muy bárbaras que tú dijiste. Pero antes de aterrizar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual tú te abriste a estudiar la apologética católica? Eh, yo creo que la razón más grande fue en mi corazón el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Siempre le decía al Señor, si esto está en la Biblia, yo creía en solo Biblia antes, no con el otro. Si esto está en la Biblia, yo lo creo, por más que no esté de acuerdo. Si vos lo dices, yo lo creo. Puede que yo sea protestante en el error, ¿no? Pero siempre había tenido ese deseo de obediencia a Dios, de querer cumplir con su voluntad. Y eso fue lo que me llevó a estudiar, decir, pará, y si estoy errado, y si esto no es así, Señor, y si la Iglesia Católica sí es verdadera, y si la Virgen, y si esto, el deseo, ¿no? En el corazón de querer encontrar la verdad, o sea, de querer encontrar a Dios y hacer su voluntad, por lo que para Él está bien, que eso siempre lo he tenido claro, y recalco una frase de San Ignacio, que cuando lo he escuchado fue como, esta es para mí, esta era para mi momento, que dice, hay que siempre temer para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro si la iglesia así lo determina. Porque
sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo y nos rige el mismo espíritu para el bien de nuestras almas. Es fuertísimo. Creer que lo blanco que yo estoy viendo, si la iglesia viene que dice negro, por más que yo vea blanco, creer que es negro, porque la iglesia lo dice. En mi caso, cuando era protestante, yo vivía eso en carne, ¿no? Pero con Dios, ¿no? Si Dios dice que esto es negro, a pesar que yo lo vea blanco, lo acepto, porque yo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y eso fue lo que me lleva a estudiar, ¿no? Es decir, yo no tengo que tener la razón, no tengo que decir mi iglesia está bien, los demás están mal, no, yo tengo que cumplir y creer lo que Dios diga y lo que Él haya establecido. Y eso fue lo que me llevó a estudiar, porque quería encontrar la verdad. ¿Cuál era la verdad de las cosas? Me recuerda mucho al testimonio de San Agustín, y las dudas siempre nos van a llevar a buscar. Entonces, son buenas. Tu testimonio está bárbaro, pero yo quisiera aterrizar tu testimonio incluso dentro de la misma Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque pues la mayoría que escuchan este podcast son de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el ego también está en nuestra Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque está súper de moda ahorita las verdades a medias. Es decir, Dios sí, Iglesia no. Por un lado, yo sí digo que creo en Dios, pero por otro lado soy pro aborto o soy pro LGTB. Entonces, el ego de decir, es que yo estoy equivocado y realmente la iglesia sí tiene razón, o a ver, ¿por qué no me pongo a buscar la verdad? Eso a nivel iglesia. A nivel aún más personal, con nuestra pareja, con nuestros amigos, el ego es algo que fractura, y el pecado del ego y de la soberbia finalmente nos deja solos. O sea, al demonio no lo acompaña nadie más que los mismos demonios. Y eso está cañón. Entonces, tú que nos escuchas, si tú conoces a alguien o tú has tenido este tema de el ego, se puede vencer, pero solo de la mano de Jesús. Y en este caso también te puedes agarrar de María. ¿Por qué? Porque María, o sea, es la criatura más excelsa, más humilde después de Jesús. Y pues mira, aquí está el testimonio de nuestro hermano Karim. O sea, María llevó a Karim a Jesús, a desprenderse de ese ego, el ego de querer tener la razón, el ego de querer hacer lo que nosotros queremos y cuando nosotros queremos, el ego de que estamos en un momento en donde no nos pueden criticar, nadie nos puede decir nada porque ya nos ofendimos, ya nos hicimos la víctima, ya nos dio ansiedad, ya nos dio la depresión, pero todo eso finalmente es ego. Y con ego no nos vamos a poder encontrar con Jesús, y con ego no vamos a poder cargar la cruz y por tanto ser felices. Porque yo te aseguro, hermano Karim, que ahorita estás más feliz que nunca, porque ese ego pesa. Ir con esa piedrota por la vida es pesado. Aunque por el mismo ego muchas veces podamos decir, es que yo estoy bien, es que a mí no me pasa nada. Es más, mira todo lo que logro o mira todo lo que hago, pero no es lo mismo lograr que ser feliz. No es lo mismo. ¿Tú qué Así es, consejos le sí. podrías dar a la gente que nos escucha para vencer el ego? 3 consejos que le podrías dar a las personas para vencer el ego que todo mundo traemos y que es bien difícil de dejarlo. Primero que nada, agarrarse muchísimo de la Virgen, la figura más humilde de la creación, ¿no? Qué humildad para declararse esclava del Señor. Esa es la ironía también, ¿no? del señorío. Mientras más esclavo del Señor, más libre soy en realidad. Eh, una mujer tremendamente humilde, obediente a Dios, que se haga en mí. Si nosotros viviéramos como la Virgen, que se haga en mí. Digo no a mi opinión personal, a mi comodidad, a mi pecado, a mi estilo de vida, para decirle cielo que me diga Dios. Va a costar, porque nada es fácil en esta vida, pero nada, y menos la salvación. Eh, pero si lo hacemos, eso es lo que nos lleva verdaderamente a la felicidad y a la meta, que es el cielo. Ser humildes como la Virgen, ante todo. Como le decía recién,
Por más que yo vea blanco, si tuviese bien y me dice que es negro, punto, soy obediente. Otra cosa es que lo voy a relacionar justo con lo de pareja también que hablabas. El ego no nos deja ser felices. ¿Por qué? Porque si hay ego, no hay amor. Y en el amor está la felicidad. Cuando yo tengo ego, cuando soy egoísta, soy soberbio, me cierro a mí mismo y no puedo amar a los demás. Tampoco dejo que me amen. Y el amor es la fuente de la felicidad y a lo que estamos llamados y creados por Dios. Y es el misterio de Él, ¿no? Estamos destinados a compartir el gran, eterno amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ser partícipes de ese amor. Si hay ego, no hay felicidad y tampoco hay amor. Y por último, el conocimiento de la verdad, ser sincero con uno mismo. No hay peor, peor mentiroso que el que se miente a uno mismo. No hay peor mentiroso que ese. Porque te apuesto que todas estas personas católicos, ¿no? Que pro aborto, que pro LGBTI, pro esto, pro lo otro, esas personas en el fondo de su corazón saben que eso no es lo verdadero y saben que se están mintiendo, saben que viven en una mentira. Y la mentira no lleva a ningún lado, solo a frustración, a tristeza, desesperanza, soledad. Porque nadie, y de esto te pongo la mano en el fuego, nadie quiere vivir en una mentira. A ver, ¿a quién le gustaría vivir en una mentira? Nadie. Se mienten a ellos mismos, pero saben en el fondo que es una mentira. Pero lo falsifican pensando que está bien, ¿no? Para justificar su estilo de vida, su comodidad, ¿no? Su pecado. Qué difícil es salir de uno mismo y abrirnos a la verdad de Dios, abrirnos a la verdad de los hechos, que estoy en pecado, que tengo un estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, no hay que mentirse a uno mismo. Si uno es sincero consigo, si uno busca la verdad realmente del corazón, Dios te va a orientar, porque dice la palabra que Él ve los corazones, ¿no? Él nos escudriña, y a los que son puros y sinceros de corazón nos lleva por buen camino. Cuando uno cierra su corazón con el ego, le está impidiendo a Dios obrar en su vida y que lo lleve según su voluntad. Está diciendo, yo no quiero que vos me guíes, Dios, yo voy a hacer mi propio camino. Está diciendo, yo quiero hacer lo que yo quiera y te digo a vos, Dios, no, vos no intervenís en mi vida, soy yo quien decido. Y eso sabemos para dónde lleva. Entonces, humildad, humildad sobre todo, sinceridad de corazón y sobre todo también realmente hacer una introspección y decir, quiero el amor, todos queremos el amor y para amar tengo que dejar mi ego de lado. Qué bárbaro. Fíjate, se me vino con lo que me estabas diciendo y que todos acá nos están escuchando. ¿Cómo saber que vivimos en el ego? Y con lo que tú dijiste, se me vino algo así como que, pim, Espíritu Santo, cuando no hacemos la voluntad de Dios por hacer nuestra voluntad, y eso se va a traspasar en todas las relaciones interpersonales que tengamos. Se hace como yo digo y como yo quiero, y tú no me puedes herir, tú no me puedes fallar, o sea, todo es ego, todo es para mí. Ahora la segunda pregunta de acá, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Ah, hay que conocerla. Hay que conocerla porque cuántos gente hay allá afuera, tú que nos escuchas, tú a lo mejor que nos escuchas dices, pues si te estoy escuchando es porque quiero seguir a Jesús, pero ¿cómo le hago con mi familiar, con mi amigo, con este conocido que está tan lejano y que vive en ese ego? Lánzale esa pregunta. A ver, tú tienes ego, confronta con caridad, pero confronta. ¿Conoces la voluntad de Dios? Es que pues, yo voy a seguir a Dios como yo quiera, el típico, o el Dios a mi manera. A ver, yo te reto a que conozcas la verdadera verdad, que es Jesús, y no lo que tú piensas. Y yo creo que si vivimos en el ego, jamás vamos a tener una paz auténtica. Nuestra paz o nuestra felicidad va a depender de algo o de alguien que cuando nos los quitan es como que ya ni sabemos qué hacer. Y con Dios no, o sea, con Dios no te hace falta nada. Me encantó la frase que tú dijiste que es muy paradójico, pero entre más te haces esclavo de Dios,
más libre eres y más feliz, porque no dependes de nada para ser feliz, siempre andas de buenas, estés enfermo, estés con mucho trabajo, estés con cansancio, te hieran, te traicionen, te hagan lo que te hagan, siempre estás en paz, porque perdonas, tienes esa capacidad de soltar ese ego. Entonces yo creo que con esto cerramos, hermano, de verdad, gloria a Dios por tu testimonio. Como decimos aquí en Me Fracturé, tenemos que el lema es: en tu fractura está tu misión. Entonces tú tienes una gran misión, porque tú sabes lo que vive, en este caso, una persona separada de la Iglesia Católica con esas verdades a medias o mentiras, pero que esas verdades a medias o mentiras también ya las tienen en ideología muchas personas que ni siquiera son protestantes. O sea, se está haciendo algo más global, pues con todo esto del adoctrinamiento, y saca a la Iglesia Católica. Entonces tienes una gran misión. Y tú que nos escuchas también tienes una gran misión. En lo malo que te pasó está el caminito que Dios te pinta de: esto es lo que quiero que hagas. ¿Por qué? Porque no hay nadie mejor que tú para servirlo, porque nadie lo va a entender mejor. Entonces, con eso nos quedamos. Hermano, para la gente que te quiera seguir en redes sociales, que tienes un contenido muy bárbaro, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar por Instagram, que es donde más activo estoy. Es @KarimJGCatólico. Y ahí me encuentran, comparto contenido sobre la teología del cuerpo, la teología del amor, ¿no? Y apologética también, comparto la defensa de la fe. Y para cerrar, se me vino a la mente recién, no, tengo que decirlo, cuando hablabas de cuál es la voluntad de Dios, sabes que la palabra, justo yo esto lo estudié cuando hacía apologética, y dice la palabra que la voluntad de Dios es que todos se salven, pero no termina ahí. Hay una, la oración sigue, no hay un punto, dice que todos se salven y lleguen al El conocimiento conocimiento de de la la verdad. verdad. ¿Y cuál es la verdad? Primera Timoteo 3:15, la iglesia es el pilar y fundamento de la verdad, dice la palabra. Entonces, obviamente a la iglesia, que ahí está la verdad y nos lleva a Jesús siempre. Totalmente. Totalmente. O sea, la iglesia la fundó Jesús, por tanto, pues es el mismo, o sea, no hay error. Entonces, hermano, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y a ti que nos escuchas, si te gustó este capítulo, ya sabes, compártelo. Estamos tanto en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales, en Insta, en todo como @mefracturé. Entonces, hermanazo, te mando un abrazo hasta Argentina. Que Dios te bendiga y a todos a meterle con fe. Chao.